material 2. em, Vamos a plantearnos en este material un fundamento sobre persona y verdad que será el conocimiento. El conocimiento, de hecho, es esta conexión que existe entre la persona y la verdad, porque sin esta capacidad que tiene la persona de conocer, el hombre no podría nunca acercarse a la verdad o descubrir qué es la verdad. No podría tener conceptos, no podría hacer juicios, ni tampoco podría hacer razonamientos. Simplemente se enfrentaría a la realidad de manera instintiva. Em, pero de hecho el hombre puede conocer y conoce de manera intelectual. Sin embargo, el conocimiento humano no es perfecto, es decir, tiene ciertos límites. Por eso es que en el material 1 decíamos que el conocimiento humano, eh, además de tener limitaciones, pues digamos que tiene ciertos prejuicios y hay que abrirnos a la realidad, ¿no? Es decir, no podemos pensar lo que sea o mi opinión no es absoluta precisamente porque el conocimiento humano tiene limitaciones. Y eso es lo que vamos a analizar en este segundo material. La cuestión principal sobre el entendimiento humano que vamos a descubrir hoy, entendimiento humano entiéndase inteligencia, conocimiento intelectual, pero no el conocimiento sensible, es decir, el que se da por medio de los sentidos, sino puramente la inteligencia. Entonces, el entendimiento humano es esencialmente discursivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento humano se da por medio de pasos, es un proceso. Digamos así que, por ejemplo, cuando nosotros nos enfrentamos o descubrimos ciertas situaciones, ¿no? Que son abstractas, bueno, pues el conocimiento llega a ellas por medio de ciertos pasos, no se da de forma inmediata. Por ejemplo, cuando estamos oliendo algo, ¿no? Nuestra mamá nos está haciendo de comer, nos llega de manera inmediata el olor, no sé, a sopa de zanahoria, ¿no? Y nos llega de manera inmediata. Y esto lo podemos captar inmediatamente, sabemos qué es. Pero de hecho, la comprensión de sociedad o de gobierno son situaciones complejas que no se dan de manera inmediata, no se da como esto de la sopa de zanahoria, sino se da por medio de un proceso gradual, que de hecho esta imagen lo muestra muy bien porque es una persona que quiere mostrar una idea abstracta y que la da por medio de pasos, de tal forma que se muestre de manera explícita cuál es la conclusión o cuál es la idea a la que llega la persona, ¿no? De tal forma que se descubra la realidad, pero no se da de forma inmediata. Y justamente este carácter discursivo del entendimiento eh, eh, responde a que el entendimiento humano tiene dos factores, digámoslo así, entre comillas, negativos o que tiene limitaciones, como decíamos, ¿no? Es decir, en realidad no podemos decir que el conocimiento humano es absoluto y que lo puede conocer todo de manera inmediata y además de manera perfecta, sino que tiene limitaciones. Y estas dos limitaciones son las siguientes. El primero es que no podemos conocer a fondo todas las cosas. Sería, ni todas las cosas, ni una sola cosa la podemos conocer de manera absoluta. Es decir, nuestro entendimiento, digamos, eh, abarca simplemente pues ciertos aspectos de la realidad, de tal forma que casi siempre se escapa algo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, si somos un biólogo y estamos estudiando una célula, hay algo que se puede escapar de su entendimiento, ¿no? Aunque pase años y años y años estudiando las células, porque justamente la realidad se vuelve inefable, es decir, en cierta medida la realidad es mucho más rica que lo que podemos comprender de ella. Y en segundo lugar, esta cosa que nos hace a veces temer, que es el error, ¿no? Este es el segundo aspecto negativo que tiene el entendimiento humano y que, bueno, justamente el entendimiento lo que hace es componer o, digamos, hacer como ciertas construcciones, ¿no? Digámoslo en sentido analógico, de conceptos. Va captando conceptos y los va construyendo o los va dividiendo, va diciendo la pared es roja o la familia es buena y va construyendo o va deconstruyendo, ¿no? Matar es malo, va haciendo composiciones intelectuales.
Pero a veces, de hecho, en estas composiciones intelectuales puede equivocarse porque lo que puede hacer es que toma lo que es por lo que no es decir, toma lo que es cierto con lo que es falso y lo falso con lo que es bueno. Para esto habrá que, digamos, detenernos un poco y analizar dos conceptos clave. Normalmente cuando hablamos de verdad solemos confundirnos y porque le decimos verdad a todo, a la realidad en sí misma y a lo que pensamos o a nuestros razonamientos, ¿no? Y ciertamente las dos se llaman verdad, pero tienen apellidos. La realidad, es decir, lo que es en sí mismo, independientemente de lo que pensemos o no, o lo que pensemos de ello, o asimilemos, o comprendamos, o aprendemos, la realidad, independientemente de todo, se llama verdad ontológica. Pero digamos que en sentido más estricto podríamos decir que la verdad ontológica es la realidad tal cual es, ¿no? La realidad tal cual es, digamos que no nos pide permiso si pensar o no, simplemente es y ya. Y en cambio la verdad lógica, aquí es importante decir que no son iguales, sino que son distintos, ¿no? Aquí, por ejemplo, habría que decir entonces que son diferentes, por eso este signo como un igual pero con una tachecita así, significa que no son lo mismo o que no corresponden. La verdad ontológica es la realidad y la verdad lógica es nuestra comprensión de la realidad, nuestro pensamiento sobre la realidad, el entendimiento sobre la realidad. De tal forma que primero es la verdad ontológica o la realidad y después es la verdad lógica o nuestros pensamientos, nuestra comprensión de la realidad, nuestros juicios, nuestras ideas sobre la realidad. Así, en segundo lugar, se encuentra el pensamiento, porque el pensamiento surge de lo que hay. Esto es lo que hay, lo que existe, y esto es lo que pensamos o lo que comprendemos de la realidad. No solo lo que pensamos, así como, me imaginé un pony, sino realmente nuestra comprensión de la realidad, ¿no? En realidad esto debería estar mirando al mundo. Muy bien, pues a partir de esta distinción que me parece muy apropiada para lo que estamos analizando, ¿no? Del entendimiento discursivo, es que podemos decir, bueno, pues en nuestro comprender de la realidad podemos pasar por ciertos pasos para comprender lo que realmente está aquí, ¿no? Poder descubrir la realidad tal cual es. Sin embargo, bueno, pues con este discurrir del entendimiento, resulta que a veces entendemos por falso lo que es verdadero y lo que es verdadero por lo que es falso, y esto es a lo que llamamos error, ¿no? Y de hecho esto puede suceder por dos causas principalmente. Primero por falta de datos, ya sea que no nos los den, no los veamos claramente, esté un poco como difuso. O por otro lado, por falta de voluntad o disposición a comprender, a escuchar, a, a romper prejuicios. Este segundo punto es el que más sucede, ¿no? A veces dice, bueno, claro, falta de datos. Hoy en día no podemos decir que nos faltan datos en muchos sentidos, ¿no? Hay muchísima información en casi todas partes y hay muchísimo conocimiento y lugares para aprender realmente lo que es tal cual es, pero muchas veces nos falta voluntad, ¿no? Como que asumimos que ya está ahí y que no necesitamos conocer. Y entonces eso nos hace vivir con más intensidad en el error, lo cual es una ironía. Y bueno, esto preludio nos lleva a los 3 videos que ya observamos, el primero de Focus, el segundo de Lab y el tercero Belleza Real. Es importante que los hayamos visto antes de entrar a este análisis porque, bueno, vamos a analizarlos a partir de que los hayamos visto. Entonces, bueno, el primer caso, el primer video que es el de Focus, nosotros vemos una situación en la que, bueno, hacen una apuesta para que adivinen un número y resulta que de hecho lo adivinan porque todo el día le han hecho pensar a la persona ese número, ¿no?
Esto es algo bien curioso, bien interesante y eso nos lleva a reflexionar sobre algo. Nuestras percepciones de la realidad van configurando nuestros pensamientos. Esto no nos debe atormentar ni afligir, sino vamos a analizarlos para ser conscientes esta situación. Entonces, bueno, a ver, primero hay que distinguir dos cosas. En primer lugar, tenemos el conocimiento intelectual, que son las ideas, los juicios, los razonamientos. Y en segundo lugar, tenemos el conocimiento que es sensible, que se da por medio de los sentidos, ¿no? Tacto, vista, oído, eh, olfato, ¿no? Gusto. Y estos cinco, que son percepciones, nos permiten descubrir la realidad, ¿no? Si no tuviéramos vista, bueno, no podríamos literalmente descubrir nada de colores ni de figuras, ¿no? Si no tuviéramos el oído, pues tampoco podríamos escuchar las voces o descubrir la belleza en una melodía, ¿no? Entonces, bueno, el conocimiento sensible, que son los sentidos, nos permiten descubrir la realidad, pero a veces esa experiencia de la realidad que sea por medio de los sentidos, que sea de manera ingenua o que sea de manera natural, ¿no? Lo que en ciencia se dice así como el conocimiento cotidiano de los sentidos, bueno, nos lleva a mantener ciertas experiencias fijas de la realidad, de tal forma que van configurando lo que vamos pensando de las cosas, ¿no? Suponiendo que nosotros vamos a pensar vamos a hacer un experimento mental y diríamos, bueno, ¿qué tal si nosotros viviéramos siempre viviéramos en una casa sin jardín, nunca saliéramos de la casa, siempre estamos ahí, no hay ventanas, eh, hay alguno que otro cuadro y así comemos, todo bien, pero nuestra percepción no nos permite conocer, por ejemplo, la naturaleza, el cielo, el mar, tal vez incluso otras personas, ¿no? Es decir, la percepción que vamos teniendo día a día de la realidad va configurando el mundo, de tal forma que si nosotros viviéramos ahí diríamos, el mundo es cuadrado, es de concreto, es completamente aburrido, ¿no? Es limitadísimo, eh, y es horrible, parece que no tiene sentido porque pues no tenemos a nadie más, comemos y todo, pero ¿y luego qué? Es decir, se va configurando por medio de la percepción que vamos teniendo día a día la, la idea que tenemos del mundo. Entonces, volviendo pues a la película de Focus, podríamos decir, en lo que va haciendo Will Smith con el apostador, pues es meterle una idea a partir de la percepción y esto es muy cierto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues ser más conscientes de lo que percibimos y de la importancia de lo que percibimos para nuestras ideas. Porque de hecho a veces podemos percibirnos, no sé, pensemos a nosotros mismos en el espejo y me percibo y voy haciéndome una idea falsa tal vez de mí misma, porque no me percibo tan correctamente o tan conscientemente como podría, ¿no? O me miro comparándome con alguien más en lugar de mirarme conscientemente y solamente a mí, ¿no? Entonces, bueno, justamente como decimos así, hacer consciente nuestra percepción de las cosas nos permitirá descubrir qué tan real es, ¿no? De tal forma que distingamos realmente lo que nos están haciendo creer, las ideas que nos están imponiendo, no pensemos en redes sociales, en publicidad, ¿no? Que nos están imponiendo en cierta medida y que a veces nos hacen creer que la realidad es así, cuando no lo es. Entonces, la importancia de las percepciones en las ideas es fundamental y esta película nos los hizo ver. Ahora resulta que este segundo video, bueno, es bastante significativo para eso, porque aquí resulta que a cada uno de los fotógrafos, ¿no? Se les dio una idea, que esta persona que en todos los casos va de la misma forma, va con la misma ropa, llega siempre sonriendo, ¿no? Saluda muy casual. En todos los casos se les ha dicho a cada fotógrafo que es una cosa distinta, ¿no? En uno se le dice que es ex convicto, en otro que es rescatista de personas, en otro que es millonario, en otro que es pescador, en otro que es alcohólico en proceso de recuperación y en otro que es psicólogo. Y resulta que los fotógrafos van haciendo su sesión y ves tú las conversaciones que tienen, ¿no? Y casi siempre les hacen referencia a lo que se les dijo, ¿no? Como a esa idea de principio, ¿no? Como ese prejuicio que se les dio. Y nosotros vemos cómo, de hecho, las fotografías
son fruto también de esos prejuicios. Es decir, este es el millonario, ¿no? Es decir, es bien curioso cómo en las imágenes más positivas, ¿no? El que rescata gente es el más positivo, la imagen de más fuerza, ¿no? Aquí vemos el de más fuerza, aquí vemos el psicólogo, ¿no? Que está esperando que te sientes, ¿no? Todos estos prejuicios han marcado el final de la foto, ¿no? El producto final. Y al final dice, bueno, yo no soy ninguna de estas cosas y ninguno ha captado mi esencia. Ninguno me preguntó por mí mismo, se quedó con el prejuicio. Es un poco como lo que decíamos aquí, es decir, mi percepción de la realidad, tal vez por prejuicios que se me han impuesto, me llevan a asimilar la realidad de tal forma que la fijo como en una foto, la fijo así y entonces se queda como prejuicio absolutamente, porque ahora casi que ya no lo muevo a menos que lo cuestione de nuevo. Y bueno, el tercer video, que es justamente, digamos, la misma situación que en los videos anteriores, más bien que en el anterior, pero ahora sobre mí mismo. Es decir, a veces decimos, bueno, ¿qué tiene la verdad que ver conmigo? No tiene nada que ver. Bueno, resulta que de hecho, sí podemos decir que la imagen que dan, pues no sé, esta cara, bueno, aquí está volteada, ¿no? Pero si la cara de esta persona se parece mucho más a esta que a la imagen que otra persona dio, porque las ideas que hemos hecho de nosotros, que se han fijado como prejuicios a partir de percepciones equivocadas o impuestas a partir de, no sé, la sociedad, la publicidad y todo, bueno, me permiten a mí distorsionarme. También pasa conmigo. Y resulta que verme realmente a mí, por eso belleza real, no verme realmente a mí me permite descubrir no solo la belleza que tengo, sino lo que realmente soy. La verdad tiene todo que ver conmigo y tiene todo que ver con los demás respecto de mí, porque tiene que ver con la relación que tengo con ellos. Mi pensamiento por eso es fundamental en mi forma de vivir, porque si yo pienso que soy una persona fea, tengo la cara así y así, y que no valgo y no sé qué, bueno, pues ¿cómo me voy a relacionar con los demás? Pues como que no valgo nada. No es decir, por ejemplo, que yo les esté mostrando un iPhone y yo les diga, ahí está, porque ya no sirve para nada. La voy a tirar a la basura. ¿Ustedes qué me van a decir? ¿Cómo la vas a tirar? Eso vale, ¿no? Aunque no te guste la marca, pero eso al menos cuesta dinero. O sirve para llamar, o sirve para utilizarse para ciertas cosas, incluso en el trabajo, en la escuela, ¿no? Es decir, mi pensamiento sobre eso no constituye la cosa. Más bien puede ser que yo tenga un conocimiento equivocado y que eche a la basura cosas que valen, porque mi pensamiento a veces puede equivocarse. No es que sea relativo la verdad, sino que a veces estoy equivocado. Es el mensaje de estos 3 videos, ¿no? Poder desprenderse de ideas que a veces se me imponen, poderme desprenderme de prejuicios que a veces yo mismo me puse y desprenderme de una mirada ciega de mí mismo, ¿no? Que me permita realmente conocerme. Entonces, bueno, vamos a pensar un poco, vamos a dejar unos segundos para pensar. ¿Por qué es malo vivir en el error? Malo. Pensemos no porque es equivocado, lógicamente mal, sino porque es malo moralmente. ¿Qué nos lleva el error a hacer en nuestras vidas mal? Será, por ejemplo, si pensamos que matar es bueno, que es un error, porque se piensa que, o sea, matar nunca es bueno, ¿no? Es decir, si me matan a mí, pues vamos a pensar que eso es malo, ¿no? Es decir, si yo pienso que me vayan a matar a mí mismo, pues yo digo, eso es muy malo. Así no quiero vivir, pero si alguien me mata, ¿por qué lo ha decidido así? Es decir, el error de pensar que matar es bueno me puede llevar a hacer cosas malas, pero esto hay que pensarlo todavía más. Pensémoslo un poco, reflexionemos sobre esto. Y bueno, finalmente, para poder plantearnos ya acerca de algunas cuestiones sobre el conocimiento, diríamos, bueno, si el conocimiento es discursivo, eso significa que tenemos que pensar, primero, que el conocimiento es discursivo y que el conocimiento ocupa un lugar fundamental en mi vida y en mi interacción con los demás, entonces tengo que tomar en cuenta 2 cosas. Debo evitar esto. Primero,
la fascinación de las ideas, por así decir, es decir, el mero deleite del conocimiento por el conocimiento, ¿no? Es decir, que me impide, por así decir, relacionar que la verdad tiene una, eh, una relación con mi vida concreta, que tiene un impacto en mi vida concreta. Si yo pienso que las ideas están ahí, no la ciencia, y nada más la tengo ahí en el mundo de las ideas, bueno, pues lo que va a pasar es que no voy a ver su conexión con mi realidad. No me voy a dar cuenta que mentir, que no conocer la verdad, que vivir en el error, de hecho me lleva a tener cierto tipo de comportamientos en mi vida que de hecho no son buenos. Y en segundo lugar, la apatía y la negligencia en la asimilación del conocimiento. A veces, híjole, nos da mucha flojera ir a clase, leer, entrar en un debate, discutir algo, pensar, detenernos a pensar sobre nosotros mismos, reflexionar sobre nuestra propia vida. Y eso es conocimiento y nos da mucha flojera porque, como decía en el material número 1, nos han enseñado mal o nos han enseñado a aburrirnos en el conocimiento y realmente es fundamental para nuestra vida. Ahora, ¿cómo deshacernos de meras opiniones y obtener certezas? Bueno, algo muy clave es abrirse a la realidad, ¿no? Es decir, aquí vemos, por ejemplo, en estas personas que pues están en la realidad así sonriendo, hasta pensando, ¿no? Como este señor, pero tenemos los ojos cerrados a la realidad. Realmente no estamos viendo, tal vez vivimos como decíamos aquí, ¿no? Bajo nuestras propias ideas y marcamos una vida y fijamos la realidad cuando ni siquiera estamos viendo lo que realmente es el Señor, ¿no? Si volvemos a este video diríamos, no vemos lo que es Él, sino nos quedamos con nuestras ideas. Bueno, pues así a veces nos puede pasar si nos quedamos solamente con meras opiniones, ¿no? Entonces el elemento clave es abrirse a la realidad, digamos, quitarse la venda de los ojos, que esto significa mis ideas no explican todo, ni de manera absoluta. Tengo que realmente abrirme a la realidad, porque yo no lo sé todo, porque nadie lo sabe todo. Hay que ir descubriendo la realidad de manera discursiva hasta que, digamos, estemos con la certeza de que aquello que estamos descubriendo pues es cierto. De hecho, la filosofía y la ciencia son ejemplos de esta apertura, ¿no? Es decir, si realmente nosotros nos hubiéramos quedado con, no sé, con los mitos griegos, pues tal vez seguiríamos pensando que Zeus creó todo. Pero en realidad la filosofía y la ciencia se han abierto a la realidad de tal forma que han dicho, a ver, estos mitos no parecen tener sentido, vamos a descubrir lo que realmente es la realidad. Eh, Hay que decir aquí, y digamos como paréntesis, la ciencia experimental, que sería como por ejemplo la física, la biología, la química, bueno, pues no lo explican todo en la realidad, como muchas veces se ha intentado, ¿no? Por ciertas ideologías que hay eh, a partir del siglo XIX-XX, pero bueno, la filosofía y la ciencia en su conjunto nos permiten descubrir, eh, digamos, certezas sobre la realidad. Y esto nos lleva un poco a plantear el tema del mito de la caverna de Platón. No sé si alguno de ustedes lo haya oído, seguramente sí, en la preparatoria o tal vez en algún debate. No, bueno, ¿qué planteaba Platón? Entre muchas de las cosas que planteaba, él decía que nosotros, las personas, vivimos un poco como en esta caverna, ¿no? En una caverna en donde sí hay un fuego que emite luz, pero que no nos permite ver las cosas tal cual son, sino que vemos sombras de las cosas, así como lo vemos aquí. Y nosotros somos estas personas que estamos ahí viendo como la pantalla de cine, ¿no? Que está sucediendo como si eso fuera cierto. Pero en realidad, entre más, y esto para Platón, aquí como vemos ahí en la explicación, esto significa vivir en la opinión, vivir en la mera opinión, vivir sobre, digamos, el mundo sensible, sobre lo visible, pero no pensar. Esto significa para Platón vivir sin pensar, vivir sin reflexionar. Entonces Platón dice, bueno, lo que hace el pensamiento es sacarte de la caverna para poder observar lo que realmente es, ya no vivir del fuego de la caverna, sino del sol, que es como el que da toda la luz y que te permite percibir todo, ¿no? El cabello verdadero y no la sombra del caballo. A ti mismo y no la sombra de ti mismo. Y así, pues así como lo muestra esta imagen, realmente vivir en libertad. Dice de Platón también que
en el momento en el que salimos de la cueva, precisamente cuando salimos, como cuando pasamos de un cuarto muy oscuro a un cuarto pues, no sé, a la calle que tiene mucha luz, pues nos deslumbra, ¿no? Y a veces podemos decir, bueno, tal vez estábamos equivocados, pero este deslumbramiento no es otra cosa que este proceso de deshacernos de opiniones equivocadas y abrirnos a la realidad, ¿no? Que es un ejercicio propio de quien busca realmente, pues, encontrar lo que es la realidad, encontrarse con sí mismo, descubrir que la realidad realmente pues es objetiva. Y ya como para terminar, nada más les voy a dejar aquí un Platón atemporal, que es como una imagen de este mito de la caverna, a partir, bueno, de como el mundo de hoy, diciendo, bueno, a veces tal vez justamente vivimos a partir de opiniones, ¿no? En este mundo de opiniones que tal vez es de aquello que percibimos en la tele, en redes sociales, piensen, siguen a youtubers, siguen a instagramers o lo que sea, y pues aquí está quienes nos muestran la imagen, pero a veces tendremos que utilizar la inteligencia para salir. Y no solo una inteligencia matemática, sino una inteligencia eh, en su sentido más completo, ¿no? Es decir, filosófica, científica, tecnológica, de tal forma que podamos realmente acercarnos a la realidad. Y bueno, con esto terminamos el material 2.